Juan Carlos, muy buenos días a todo su auditorio, que tengan un bonito día hoy. Gracias, Flor. ¿Qué pasó ayer en el Congreso, Flor? El día de ayer, pues finalmente decidieron presentarse el grupo parlamentario del PAN para poder presentar las cuentas públicas, tanto las del Estado como la de los municipios. Fue una sesión larga de casi 10 horas, en donde se discutió y se presentó todos los posicionamientos de los partidos referentes a la cuenta pública del Estado, Sí. donde se calificaron y votaron las cuentas públicas de los municipios. Sí. ¿Qué es la cuenta pública? Me gustaría que pusiéramos en contexto al auditorio sobre lo que ayer discutieron los diputados. ¿Qué es la cuenta pública? ¿Qué son las observaciones? Cuando se refieren ustedes los diputados que una observación no ha sido solventada, ¿qué es lo que significa y qué implica, Flor? La cuenta pública es la revisión del uso de los recursos públicos, del presupuesto que se aprueba cada año. Sí. Y es la revisión de cada uno de los rubros y si se han cumplimentado tanto en metas como en objetivo, como el buen uso de esos mismos O sea, recursos. por ejemplo, el Congreso presupuesta, supongamos, 10 millones de pesos para becas. Sí. Entonces el ISAF revisa que la Que Secretaría... se hayan entregado los 10 millones a las becas, Sí, a los niños, a qué nombre, a qué beneficiario, Sí. etcétera, todo Sí. que haya quedado bien constatado. si ese dinero no es entregado, entonces se hace una observación. Exactamente, si ese dinero no se entrega o no se encuentra en la documentación de tal entrega, se hace una observación y entonces tendrá el gobierno del Estado, en este caso, o los municipios, 30 días hábiles para su solventación, o sea, para decir, ¿sabes qué? Me faltó este documento, Sí. o si en caso dado no existe ningún tipo de documentación y el dinero no se encuentra y de todas maneras se gastó, empiezan a hacer los procesos administrativos o penales dependiendo del caso. Esas observaciones se hicieron hace meses, es decir, el ISAF las hizo hace meses y quienes lo solventaron ya lo hicieron y quienes no lo hicieron es lo que analizaron ayer. Sí, lo que esas solventaciones, digo, esta revisión se hizo desde el 2014. Sí, Se presenta en abril, inicia, por así decir, los estados, el Estado y los municipios tienen que hacer la entrega de las cuentas al ISAF en abril y el 30 de agosto es cuando se entrega el informe de resultados. Sí. A partir de ahí tienen todo este tiempo, más los 30 días hábiles oficiales que se dan después de presentada en el Congreso para solventarla. Ahora, se está hablando en el Congreso que en la cuenta pública estatal de 2014, que corresponde al gobierno del gobernador Guillermo Padres, hay 1,150 observaciones sin solventar. Exacto. Esto en español, ¿qué significa, Flor? De las 3,000 observaciones, más de 3,000 observaciones que le hizo el ISAF a todo lo que viene siendo el presupuesto del Estado, Sí. se dejaron de solventar o no entregaron papelería o no se encuentra el recurso o se malgastó el recurso, 1,150 acciones, por Sí. así decirlo. 1,150 observaciones que valen ¿cuánto dinero? Eso todavía no está definido. Sí. O sea, eso se definirá después de los 30 días y de esas 1,150 observaciones tenemos que saber cuánto de esos estamos hablando de daño patrimonial, Sí. cuánto de eso estamos hablando de observaciones administrativas. Entonces tendríamos estos 30 días, pero definitivamente dentro del paquete completo de observaciones que se hacen, nos damos cuenta de las observaciones mayores, por así decir, que tenemos alrededor de 1,400 millones de pesos de adeudos de ejercicios anteriores que no se han pagado. Tenemos Sí. más de 6,000 millones de pesos que no se le ha pagado a los proveedores. Tenemos más de 3,800 millones de pesos que se dejó de pagar las pensiones y jubilaciones de todos los trabajadores del Estado. Sí. Y todavía tenemos observaciones desde el 2010 al 2013 por un monto, ese sí ya cuantificado, por 10,000 millones de pesos de daño patrimonial. ¿Qué significa el daño patrimonial, Juan Carlos? Es el hecho de que se haya definido que se iba a hacer una pavimentación en tu colonia con banquetas, luminarias, y que se hayan hecho solamente las banquetas y no se haya hecho la pavimentación. Sí. Que se hayan pagado obras que no se
Ahora, estos funcionarios que están observados ya no están en el gobierno estatal. ¿De qué manera van a solventar esas observaciones? ¿Están obligados a hacerlo? Están obligados Sí. a hacerlo y está obligado el gobierno también del Estado a hacerlo. Sí, ahora, si no se solventan esas observaciones en estos 30 días que nos hablas, ¿qué sigue? ¿Hay denuncias? Claro, por supuesto, pasarán a los procedimientos, ya sea tanto administrativos Sí. como penales, o por daño patrimonial, por peculado. Tú ya fuiste diputada, Flor, local hace 6 años, ¿verdad? Sí. Ya fuiste diputada, ya te tocó esta experiencia de revisar cuentas públicas. De acuerdo con tu experiencia, a partir de las cuentas públicas, ¿ha habido alguien que haya terminado en la cárcel después de no solventar observaciones? No tengo conocimiento, Juan Carlos. Sí. Te voy a decir un ejemplo. La cuenta pública del 2009, que fue la que a mí me tocó también en el caso del anterior sexenio. Sí. Revisar y dictaminar. Tuvieron 36 observaciones no solventadas. Estamos hablando del 2008 y la del 2009 anda en 64 observaciones no solventadas. Estás hablando de 64 observaciones sí. no solventadas contra 1.150 observaciones no solventadas. O sea, en el gobierno de Burs apenas 60 observaciones, en el gobierno de Padres más de 1.150 observaciones no solventadas en el último, en el último ejercicio revisado. En el último año, ¿no? Penúltimo, porque acuérdate que todavía nos falta el 2015. Sí, ahora también revisaron ayuntamientos. Exacto. El Partido Acción Nacional dice que la semana pasada no sesionó porque el trato que le dio la comisión de diputados que dictaminan el documento del ISAF no le dio el mismo trato a los gobiernos municipales emanados del PRI que al gobierno estatal. ¿También se observan gobiernos municipales emanados del PRI de la anterior administración? Sí, efectivamente tenemos. Mira, en el tema del dictamen de los municipios, lo que se hace es un dictamen de acuerdo a unos parámetros internacionales que maneja el ISAF desde hace más de 30 años. Esos parámetros te califican o te ponderan, por así decir, el resultado del manejo de los recursos públicos, tanto federales, municipales o estatales, así como tu desempeño. Sí. Y en eso se va ponderando con estos indicadores internacionales y de los cuales surge una cifra. 5.5, 8.5, 7.2, y ese es el resultado de un análisis que se hace de alrededor de 30 indicadores que se revisan en las cuentas públicas municipales. Sí. Obviamente pueden salir algunas observaciones también dentro, aún y que hayas tenido una calificación aprobatoria, pueden tener algunas observaciones que también los municipios tienen alrededor de 30 días para solventarlas. Sí. Efectivamente, yo lo comentaba el día de ayer, muchas de las observaciones que se tienen en los municipios es la falta de documentación en recursos, sobre todo federales, o el hecho del endeudamiento tan grande que han hecho los municipios para sacar adelante la función. O sea, que le ponen una calificación del 0 al 10 a los municipios. Dan una ponderación. Sí. Esa calificación del 0 a 10 no es como una calificación de la escuela, no de escuelita, sino que son ponderaciones que se le dan. Sí. Y llegan a las calificaciones de 8.5. ¿Cómo salió Hermosillo, Flor? El ayuntamiento de Hermosillo. El Hermosillo tiene una calificación de 8.1. Sí. La más alta calificación que se tuvo en las cuentas públicas fue la de Guaymas, con 8.7. 8.7. Después tuvimos Hermosillo, Cajeme también. Ahora, ¿cómo puede ser que Hermosillo tenga 8.1 si las calles están destrozadas? Porque son indicadores que no o sea, una cosa son las observaciones y otra cosa es la calificación. Sí. El buen manejo. Tuviste una gran recaudación, tuviste una muy buena recaudación. Sí. Eso te va a dar un puntaje. Pero tuviste un pésimo gasto. Eso te da otro puntaje. Y todo eso se promedia. ¿Qué es más importante, la recaudación o cómo lo gastas? Eso no se define en una ponderación. ¿Cómo sale Nogales? ¿Cómo sale Obregón? Obregón sale con 8.4, 8.5 también. Nogales sale con una calificación de 5.6 por ahí, una cosa así. Pero es importante también, y que lo recalqué el día de ayer,
los dejó morir solos. El 60% de sus participaciones a los municipios no fue entregado por el gobierno del Estado. Eso significa que los municipios no tenían recursos para poder hacer una gestión municipal adecuada. No tenían recursos para poder pavimentar, no tenían recursos para hacer obras, no tenían recursos para seguridad, para educación, para salud. Eso es un grave problema y un desaseo de las finanzas públicas del Estado. ¿Por qué? Porque por ley no puedes retenerle a los municipios sus participaciones. Sin embargo, el gobierno del Estado lo hizo y dejó, como te lo digo, morir solo muchísimos municipios. Sí. Más de 56 municipios que estuvieron batallando durante todos los 3 años de su administración. Claro. Flor, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Un bonito día. Hasta pronto. Es Flor Ayala Robles Linares, diputada del PRI en el Congreso del Estado, diputada por Hermosillo. Nos explica lo de las cuentas públicas, cómo funciona el asunto de las observaciones, lo que no se solventa. Bueno, quienes no solventen esas observaciones serán denunciados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.